Bueno, después de lo que le explicó Alfredo, ya en Cuba hacía años que también estábamos trabajando la parte de lucha biológica, o sea, ya se venían produciendo insectos benéficos, pero al caerse el campo socialista, nosotros éramos los hijos bobos de la Unión Soviética, o sea, vivíamos en un paraíso a costa de la Unión Soviética. Y ellos también, hay que agradecérselo, nos enseñaron a producir hongos entomopatógenos, ya ellos también estaban trabajando en esto, en estas ramas, ¿no? Pero hubo que intensificarse, hubo que ponerse en movimiento y empezar a crecer, cómo hacer estas reproducciones de insectos a más grandes cantidades, cómo empezar a producir hongos a más grandes cantidades, de manera que se los pudiéramos suministrar a los productores, porque ya no teníamos químicos. Y si no había químicos, las plagas, desde que surgió la agricultura, surgieron las plagas y siempre hemos tenido que convivir con ellas. O sea que ellos nos dejan, las plagas nos dejan lo que nosotros, la sobra de ellos para alimentarnos. Entonces el problema es convivir con la plaga y no tenerle miedo a la plaga. Nosotros tenemos siempre en nuestros huertos, van a haber plagas buenas y plagas malas. La naturaleza la crió así, nosotros le rompimos el equilibrio. Pero no hay que tenerle miedo a los insectos, lo que hay que tenerlo siempre controlado y que estén por debajo del umbral de daño y no nos hagan daño. Así empieza en Cuba ya. Ahí empieza, decimos que actualmente Cuba cuenta con 195 laboratorios, o sea, 195 CRE, que se llaman Centros de Productores de Entomófagos y Entomopatógenos. Entomófagos, todo lo que es insectos, y entomopatógenos, todo lo que son hongos y bacterias. Y hoy en la actualidad hay más, hay 200 y pico de centros. A medida que han pasado los años, el productor ha empezado a utilizarlos, lo ha empezado a aplicar, y cada día los utilizan más, y ya prácticamente el 70% más de nuestras producciones todo se controla con medios biológicos. Y el pueblo ha aprendido, se tomó eso como algo de ellos, lo cogió como un movimiento que se abrazó igualito que la agricultura urbana, igualito que todo. Y en Cuba, como todos somos dueños de todo, pero no, nada es de nosotros, pues todo lo hacemos con mucho amor. Y todo lo reproducimos con amor, con interés y con calidad. Entonces se crearon todos estos centros. Y ha transitado por varias y varias etapas. El Programa Nacional de Lucha Biológica se crea en 1980, pero ya nosotros veníamos trabajando desde 1700 con la mosca lixofaga, que se encontró en Cuba, se empezó a desarrollar esa mosca, y ustedes van a ver cómo fue creciendo el programa, cómo se fue desarrollando y cómo hemos ido integrando, ¿no? Así empieza. El Programa Nacional de Lucha Biológica se crea en 1980. ¿Cuál es ese programa? Se crea en la industria azucarera. ¿Por qué empezamos por la industria azucarera con estos programas? Porque era nuestro mayor cultivo, era lo que más vendíamos y era lo que más ingresaba. Y no había una provincia en Cuba que no tuviera como mínimo 3 ingenios. Y entonces eso le daba vida a esa provincia, daba empleo, y muchos productores vivían nada más que de la industria azucarera. Cuando en el año, ¿qué fue? 70, Alfredo, ¿no? Sí. No, en el 80, que se cierran los centrales azucareros. Sí, después, en el 2000, realmente fue que se cerraron el 50% de los ingenios. Y por suerte estaban los CRE, que estaban distribuidos en todo lo largo del país, y ahí hay mucha fuerza de trabajo de mujeres y de jóvenes. Y entonces se empezó a capacitar gente y empezaron a crecer estos centros, y hoy por hoy son centros que capacitan, son centros que enseñan al productor a decirle qué debe de aplicar en su cultivo, cómo hacerlo, de qué manera, y el productor sabe que tiene un lugar donde va y va a buscar medios biológicos de calidad y cepas de calidad. Entonces así empezamos el programa, ustedes lo ven ahí. Se empezaron con 8 centros. Esos centros, bueno, con baja productividad, solo se liberaban en los meses de invierno, y así se fue estudiando, así se fue pasando trabajo y así fuimos creciendo. Desarrollo y consolidación del control biológico aplicado. Bueno, ya en 1980 ya se crea el programa, se impulsa la construcción de una red de laboratorios, pero empezamos nada más que con mosca lixofaga,
porque era fue la que encontramos ahí, fue nativa, y sabíamos que era muy buen controlador de plagas de barrenadores, o sea, para gusanos. ¿Cuál era el mayor problema que teníamos nosotros? El barrenador de la caña de azúcar. Y con eso lográbamos bajar los índices de infestación, bajábamos tener más rendimiento en caña y ella se mantenía y no nos hacía daño. Después surge, y ya vamos así, vamos creciendo, ya en 1985 teníamos 23 instalaciones de nuevo tipo. Ya nosotros, ¿por qué le decíamos nuevo tipo? Ya no solamente era mosca lixofaga, ya empezamos con el tricogramma. El tricogramma fuentesi, que es específico para controlar plagas de caña, porque eso es una cosa que ustedes tienen que conocer. Cada insecto tiene su regulador biológico, pero hay que saber cuál es su regulador biológico. Aquí venden muchos tricogrammas, pero hay que saber qué tricograma yo voy a comprar para mi cultivo, porque hay tricogrammas de porte alto, hay tricogrammas de porte medio y hay tricogrammas de porte bajo. Si yo libero un tricogramma que es para porte alto, en porte bajo, él no me va a hacer nada. No me va a controlar porque mi plaga está arriba, y si yo lo hago a la inversa, tampoco ese tricograma va a ser eficiente, porque él no está preparado para buscar plagas en esa área. Entonces, eso ustedes cuando van a comprar un medio biológico tienen que saber qué van a comprar y para qué lo van a comprar y qué cantidad usted necesita de ese medio biológico para aplicar. Entonces, eso se le fue aplicando poco a poco al productor, se le fue enseñando, y ya los productores, el que paga, señores, tiene derecho a exigir y a decir que compro. Decir que compro y demuéstramelo. Entonces, así fuimos creciendo, se fueron diversificando las líneas de producción ya con el Programa Nacional de Lucha Biológica. Ya en el 92 ya solamente no teníamos mosca lixofaga, sino ustedes van a ver toda la cantidad de medios biológicos que teníamos, y además de eso se introdujo el Enterorhabditis bacteriófora. El Enterorhabditis es un nemátodo. Siempre oímos hablar de nemátodos, de los fitonemátodos que me hacen daño, que acaban, pero la naturaleza también tiene nemátodos buenos que están en nuestro suelo. Se trabaja dos órdenes, se trabaja Sternennema y se trabaja Enterorhabditis bacteriófora. Ese nemátodo yo lo trabajo porque me gusta mucho, es un nemátodo muy bueno, muy bueno para controlar plagas de suelo, de cualquier tipo de plagas que tengamos en el suelo, y él se queda, se reproduce y se nos queda ahí. Entonces aquí hay problemas serios con gallina ciega. Donde usted aplique este nemátodo, yo al cabo de 3 meses le doy lo que usted quiera si encuentra una gallina ciega, porque además él se reproduce, se queda y se establece mientras haya condiciones de humedad y temperatura, y mientras haya larva, porque este nemátodo nunca se va a reproducir en una raíz, nunca él le va a hacer daño a una raíz, él siempre va a ir tiene que buscar obligatoriamente una plaga. Se están haciendo muchos estudios porque este es uno de los medios biológicos que más novedoso, lleva poco tiempo en el mercado porque no se sabe producir con calidad, y tiene un problema que es a la hora de transportarlo, que tiene poco vida de anaquel, y entonces como usted nada más lo produce en agua y vive del oxígeno que tiene esa agua, usted tiene que saberlo aplicar, en qué momento, a qué se lo va a aplicar, y no tiene mucho tiempo de... Bueno, yo tengo una metodología que logro que él viva y que usted lo pueda transportar por 3 meses. ¿Ya para qué lo va a comprar? Yo pienso que ya con ese tiempo, pero bueno, se están preparando geles y se estamos evaluando otras cosas para también aplicarlo de forma foliar, porque cuando usted lo aplica de forma foliar, si no lo aplica con alguna materia orgánica, algo, él rápidamente va hacia el suelo, porque él realmente donde vive y se desarrolla a plenitud es en el suelo. Pero también lo podemos aplicar cuando son cultivos de porte bajo, lo podemos aplicar de forma foliar, y él, como tiene asociado una bacteria, él rápidamente encuentra un insecto, suelta esa bacteria que tiene, que es una bacteria fosforescente, y rápidamente contamina todos los demás insectos y produce una septicemia, y usted ve el control, que es muy efectivo. Y otra cosa que... Sigue, Alfredo. Estos son los CRE, estos son los centros. Se empezaron en locales vacíos, con pequeños espacios. A medida que el programa fue creciendo, a medida que el programa fue autofinanciado, este programa es el único en Cuba que siempre él mismo
con sus producciones, se ha mantenido y hemos crecido, y entonces se empezaron a hacer centros ya de nuevo tipo, ya se le empezaron a decir el Palacio de las Moscas, porque ya eran centros ya muy bien diseñados, con todas las normas que pedía el medio ambiente, con todo lo que debía llevar su entrada de limpio, sucio, y ya todo iba teniendo sus buenas condiciones. Y así, bueno, si usted entra a estos CRES, lo llamamos CRES mixtos, porque usted cuando entra, si entra en la derecha puede ser crías de insectos y a la izquierda puede ser todo lo que es hongo, y se han ido ya convirtiendo, y los hongos y los insectos viven en armonía y no hay contaminaciones. Si usted cumple con las disciplinas, cumple con las normas de asepsia, usted puede producir en un pedacito todo lo que usted quiera. Eso de que solamente tiene que ser menos tricoderma. Tricoderma es un hongo antagonista que usted produce Beauveria, usted produce Metarrhizium, Paxillomyces en las mismas salas y no pasa nada. No se contamina, viven todos ahí en armonía y no hay problema. Pero tricoderma, como es un hongo antagonista y es capaz, y es para controlar hongos, si usted lo pone junto con los otros, usted sabe que le va a hacer daño, no los deja desarrollarse y él se va a ser dueño ahí de todo ese espacio. Por eso siempre se recomienda que tricoderma debe hacerse en un local separado. Bueno, se fueron promoviendo los resultados, se fue viendo cómo el programa iba dando resultados, iba siendo eficiente. Se fueron empleando los controladores biológicos naturales, se empezó toda una campaña ya de no solamente, sino los que ya conocíamos, se empezaron a buscar y se empezó a educar a la población que las arañitas eran benéficas, que teníamos la mosca sírfida, que teníamos los cocinélidos, que teníamos las catarinas, que ustedes los cocinélidos le dicen, son las catarinas, ustedes le dicen mariquitas. Y entonces se empezaron a ya ampliar la gama de insectos benéficos. Se empezaron a enseñarle al productor todo lo que tiene en su finca que no conoce y que mata. Porque todos los insectos son polinizadores. Aquí se quejan mucho de que no tienen abejas para polinizar, pero no es solamente la abeja. El problema es que como se ha aplicado tantos químicos, se ha matado la fauna benéfica que ustedes tienen ahí y no va nada. Como no va nada, no tienen nadie que polinice. Pero todos los insectos, los buenos y los malos, son polinizadores. ¿Por qué? Porque hay una etapa en que el insecto tiene, o cuando usted cosecha, ¿de qué se alimenta? Del néctar de las flores, de la parte húmeda, de lo que queda ahí, tiene que ir a alimentarse, porque no hay cultivo a que hacerle daño. Entonces se fueron también enseñando que se hacían las prácticas culturales, las prácticas físicas, las mecánicas, todo lo que se podía hacer, que no era solamente aplicar medios biológicos, sino todo lo que el hombre tiene que hacer para mantener sus cultivos sanos, las crías masivas, las liberaciones que se fueron haciendo de benéficos, el empleo de los entomopatógenos. Aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de emplear los hongos entomopatógenos. ¿Qué compramos? ¿Qué estamos comprando? ¿Qué hongo estamos comprando? ¿Para qué lo estamos comprando? ¿Qué concentración de unidades físicas tiene ese medio biológico? Porque si yo lo compro y no llevo una buena concentración de esporas, usted botó su dinero, no me va a controlar plagas. No podemos desesperarnos, los medios biológicos ustedes van a ver que van a controlar y que van a ser benéficos, pero a más largo tiempo. No tiene el mismo impacto un químico que un medio biológico. Pero a partir de que usted aplica el medio biológico, usted aplicó el hongo, aplicó una bacteria, usted va a ver que ya a las 4 horas sus insectos empiezan a bajar la movilidad, empiezan a están ahí pero no hacen daño. Usted lo coge, se lo pone en la mano y usted va a ver que está blandito, que están como tontos, pero ya no come hoja. Demora en que le salga la muscardina, demora en el control, pero ya usted va a ver que él va a estar más tranquilo, ya no va a estar comiendo hoja, ya usted lo va a ver que está como mareado. Pero no le va a salir porque eso es un medio biológico también, es un insecto vivo lo que estamos tirando ahí. Entonces tiene que caer el insecto, tiene que romper la cutícula, tiene que salir de ahí una hifa, tiene que crecer, tiene que salir, todo eso lleva un ciclo. Lleva un ciclo de reproducción entre 5 y 8 días. O sea, yo voy a empezar a ver mis insectos con mis muscardinas, con mis lanita blanca o mi lanita verde a partir del 8º día.
Y ya yo tengo ahí una población. Y si ese insecto lo cogemos, lo ponemos en camarita húmeda, le llamamos cámara húmeda, cuando usted coge cualquier recipiente, le pone una servilleta y ahí pone ese insecto, ya usted tiene su cepa nativa de ahí. Si usted lo lleva a un laboratorio y es su cepa. Y no hay un insecto que él le controló de esa cepa que cuando usted la aplique ahí, todo se lo va a llevar. Va a ser muy eficiente porque es su cepa nativa, que ya esa se adaptó a su humedad, a su temperatura y a las condiciones de su huerta. Entonces, por eso es importante tener siempre quien nos suministre cepa. México tiene ese problema, no hay suministro de cepa. La gente le vende los hongos y no hay, usted no lo puede reproducir porque no tiene, no sabe, y además no hay quienes suministre cepas buenas de calidad donde usted pueda seguir haciendo esa reproducción. Entonces eso hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar. Y sobre todo cuando estos centros se dedican, los productores se pueden agrupar y hacer un centro de esto. Y de acuerdo a su cultivo se pueden reproducir muchos medios biológicos y les sale muy económico y les sale muy eficiente y ya lo tienen para ustedes. Muy importante, ¿qué hospederos vamos a utilizar? Cuando usted va a reproducir cualquier insecto benéfico o cualquier hongo, usted tiene que saber qué hospedero usted va a utilizar. Nosotros utilizamos la Galeria melonela. La Galeria melonela es una plaga de los apiarios. Se come la cera panal, pero a nosotros no es muy beneficiosa porque es muy manuable, es muy fácil de usted prepararle una dieta. Y esa dieta, usted obtiene grandes cantidades de larvas y le sirve para producir mucha cantidad de insectos. Como nosotros producimos la mosca lixofaga, que utilizamos de la Galeria melonela, la larva, para reproducir la mosca lixofaga. Tetrastrichus hogardi. Tetrastrichus hogardi es un insecto que rompe ciclo de plagas porque parasita crisálida nada más. O sea, todos los gusanos que se hagan crisálidas, este insectico lo va a parasitar. A la vez que parasita y se le introduce una avispita, pues esa se va reproduciendo y ya le rompió el ciclo de la plaga. ¿Por qué? Porque al no haber, cuando parasita la crisálida, no vamos a tener larvas, no vamos a tener adultos. Si no tenemos adultos, no vamos a tener huevos. Si no tenemos huevos, no tenemos larvas. Por lo tanto, rompe ciclo de plaga y es muy eficiente para aplicarlo en campo. El tricograma, ustedes lo conocen, aquí hay cultura de tricograma. La gente lo utiliza, lo compra y lo reproduce mucho, sanidad vegetal. El oscilatoria es otro controlador biológico que hay para diferentes larvas en diferentes cultivos. Una mosca que es aquí en México la hay, se produce. El ixofaga también está aquí en México. Cuba la introdujo en los mochis y la introdujo por la zona de Guadalajara. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vivía Ramón Alfredo? Guadalajara. No. En Cuernavaca. En un ingenio que hay ahí y incluso tiene un programa con mosca lixofaga y con Beauveria bassiana y con tetrastrichus y están encantados, bajaron los índices de daño y ahí no se aplica nada más que esos medios biológicos. Y el Pterorhabditis, que es el nematodo del que le hablé. Así, cuando se hizo un análisis de los años 80 al 85, ya teníamos 16 CRE. Cuando se vio el resultado, cuando se vio los logros que habíamos tenido con el CRE, pues eso fue una explosión. El Estado puso plata y se empezaron a desarrollar los centros a nivel nacional en todo el país. Y hoy tenemos más de 200 laboratorios en estos momentos funcionando. Bueno, cada centro de esto, la sanidad vegetal controla que sean centros que cumplan con las normas de bioseguridad, con las normas de calidad, con la disciplina tecnológica del proceso. Ahí el personal que trabaja fundamentalmente son mujeres y jóvenes, porque son insectos vivos que se manipulan, que hay que tener cuidado con ellos. No puede ser una gente que sea desesperada, que no tenga paciencia. Entonces los hombres que hacen trabajan más en la parte de campo, en la parte de liberación, y las mujeres trabajan más en la parte que es ya técnica de abrirle el cordón larvario a las moscas, de cambiar los insectos, y eso ha dado muy buen resultado y son muy eficientes estos centros, ¿no? Siempre el ixofaga ha sido nuestro caballo de batalla, sigue hoy
se sigue produciendo, pero ya no solamente se produce para caña, ya se produce para controlar plagas de arroz y plagas en maíz, y es muy eficiente para controlar esas plagas. Bueno, todo tiene una estrategia, ¿no? Contratar a todas las producciones. Ya el campesino va directamente al CRE, de acuerdo a su cultivo, y contrata su producción con ese laboratorio. Y ya usted sabe que tiene seguro su medio biológico para cuando usted lo necesite y en la fecha que lo necesite y con calidad. Entonces ya usted tiene su contrato en ese laboratorio y usted va, lo compra y se lo lleva y lo aplica. Los técnicos de estos centros van y le hacen a sus ranchos, le hacen pruebas de parasitismo para saber si usted se le está controlando, si ha sido eficiente, qué está liberando, y eso ha dado muy buenos resultados. Realiza pruebas de eficiencia técnica con posterioridad, porque a veces usted libera un medio biológico y no es tan efectivo para esa plaga que usted tiene y hay que liberar otra, y así todo eso se va haciendo en campo. Bueno, se sigue toda desde que sale del laboratorio y desde que empieza, lleva un proceso de trazabilidad. Todos estos laboratorios, usted tiene que saber cuándo lo produjo, todos tienen sus modelos de calidad, el insecto cómo se comporta, el porciento de parasitismo del insecto. O sea, usted tiene que llevar la trazabilidad de todo, por si usted un día lo libera en su campo y usted dice que no lo fue efectivo, yo tengo que saber qué fue lo que pasó y tengo que darle una explicación técnica y que usted quede convencido de que el medio biológico era bueno. Lo que no funcionó fue algo que usted hizo mal o realmente que ya se llevó un lote que ya estaba fuera de fecha y ya ese lote no le nació y por lo tanto no fue eficiente. Por eso es importante llevar la trazabilidad de todos estos procesos. Esa es la dieta que se prepara para criar las larvas. Es una dieta muy sencilla, muy económica. Se utiliza frecho y miel de abeja. Y ahí usted le puede incorporar otros ingredientes de acuerdo a las cantidades que usted quiera lograr. Estos son los huevitos. Esos son las perchas con las diferentes dietas. Se monta todos los días una cantidad, como ustedes van a ver ahí, no se necesitan grandes cosas que sean finas, que sean, con recipientes plásticos, con latas, con cosas recicladas, siempre que tengan asepsia y siempre que estén bien limpias. No necesitamos que sean solo placas Petri, que sean cosas muy costosas, porque yo lo que quiero tener es un CRE que sea eficiente, que me sea rentable y que me resuelva mi problema. Entonces, yo no soy un centro de investigación. Como yo no soy un centro de investigación, yo soy un centro de producción. Yo necesito producir con calidad, pero a bajos costos, para poderle vender a mis productores mis medios biológicos a buenos precios y que me lo compren. Porque si yo se los vendo muy caro, usted no me lo va a comprar, porque casi siempre hay que hacer de 1 a 2 aplicaciones de medios biológicos en sus cultivos, dependiendo del ciclo del cultivo y dependiendo de la plaga. Entonces, eso que ustedes ven a mano izquierda son los huevitos, si los viéramos en un estéreo, y ya esto aquí es la masa de huevo que yo voy a utilizar. Una parte la utilizo para alimentar mis crisopas, para alimentar mis tricogrammas, para alimentar mis catarinas, y otra parte la utilizo para volver a empezar el ciclo. Y todo de acuerdo a la demanda, yo voy montando un ciclo de producción en mis laboratorios. Entonces, esas son las larvas que se obtienen. Esas larvas yo las utilizo para la producción de los nemátodos, las utilizo para dejarlas que se me hagan crisálidas para los tetrastricos, y las utilizo también para reciclar otra vez la Galeria melonela. Esa es la mosca lixofaga. Esa mosquita, es increíble la cantidad de larvas que tiene en un abdomen. A veces decimos, ¿por qué la plaga se nos crece tan rápido? ¿Por qué no había y de un día para otro? Ustedes van a ver. Estas son las jaulas que las hacemos nosotras mismas, las vestimos, las cambiamos, cuando se rompen, se desechan. Es con tela de mosquitero y unas jaulas de alambrones. Ya ahí ya se ponen las parejas y van saliendo las pupas.
Y así vamos clasificando para qué los queremos. Eso se hace con todos los insectos. Todos los insectos, en toda su fase, usted tiene que ir clasificando, va dejando 1% para producción y otro % para liberar. ¿Cómo yo manejo que no me nazcan? Con un refrigerador casero. Los pongo y en la parte de abajo del refrigerador yo puedo tener mis insectos hasta 30 días sin que me nazcan. Y lo puedo trasladar y manipular en dependencia de mi necesidad. Miren, ese es el cordón larvario de una mosca. Todo eso, puntitos negros que ustedes ven, son larvas. Y cada larva de esa me va a parasitar otra larva dañina. O sea que de cada mosca yo voy a obtener en mínimo 60 y máximo 120 individuos. Y así siempre me va a pasar con todos los insectos. Por eso nosotros nos decimos, ay, pero ¿por qué? Si yo no tenía hoy y tengo tanto. De un día para otro ustedes ven que los cultivos se le llenan de plagas, y es por eso los insectos. Y si las temperaturas son más altas, entre más altas las temperaturas, acortan su ciclo y más rápido, más plagas tenemos. Bueno, eso ya es parte del proceso, ya se selecciona lo que va para campo, lo que se va a dejar para progenitora, o sea, para seguir. Ahí ya se ven cómo se cosechan. Todos tienen sus parámetros de calidad. El porcentaje de pupas deformadas se saca, eso no se utiliza. Porcentaje de larvas parasitadas por Galeria melonera siempre debe ser mayor de 70 para que sea eficiente, para que le dé la longitud pupal, o sea, el tamaño de la pupa. El tamaño de la pupa cuando es lo que me va a definir la calidad del insecto. Entre más grandecita esté la pupa, más ovalada y más fuerte, esa mosca va a ser más eficiente y va a ser más prolífera. El porcentaje de mosca, bueno, así de nacimiento, se hacen pruebas de preferencia, que es lo que yo le decía, cuando usted lleva insectos plaga, usted dice, yo tengo tal plaga, bueno, tráigame unas larvitas de esa plaga, y yo en mi laboratorio le hago pruebas de preferencia, o sea, pruebo con mi tetrastrico, pruebo con mi mosca lixofaga, pruebo con mis tricogrammas, qué es lo que me va a hacer más eficiente para esa plaga. Y ya yo le voy diciendo a usted, no, mire, usted no compre este tricograma, usted tiene que comprar tal insecto porque es lo que le va a controlar su plaga. Entonces ya usted la va a ver efectivamente, rápidamente, su eficiencia en esa plaga que usted está teniendo. Asimismo también pasa con los hongos, que lo van a ver más adelante. En hortaliza hay todo un programa, de acuerdo a la hortaliza, de acuerdo a la época, y nosotros utilizamos para pulgón, que es súper eficiente, el Lecanicilium lecani. México no produce mucho Lecanicilium. Y eso es lo que es efectivo para áfidos, que son los famosos pulgones. Usted puede echar una Beauveria, usted puede echar un Metarricium y no va a ser tan eficiente como cuando usted aplica Lecanicilium. La col, el berro, todo eso en Cuba se come nada más, que muy sano, no se le aplica nada que no sea medio biológico, que no sea hongo. Y ahí tienen diferentes medios biológicos que se pueden utilizar, ¿no? Los Bacillus thuringiensis, Metarricium rhizoplax, la Beauveria baciana, el Lecanicilium lecani. Y ahí dice las plagas que controla. Para maíz y Spodoptera, ¿no? El Bacillus thuringiensis, el Metarricium rhizoplax, la neumorea. La neumorea es específico para este insecto. Tampoco veo que se produce mucho en México. Y ese es el controlador por naturaleza. Usted se lo encuentra parasitado de forma natural en campo con neumorea. Eso es lo que le va a controlar a ustedes esa plaga. El boniato, que es el camote, que en Cuba se come mucho. Le tenemos todo un programa con nemátodos y con Beauveria baciana. El tabaco también. Eso que ustedes ven ahí es la dosis por hectárea que hay que aplicar, lo que se le debe de aplicar y qué medio, qué hongo se le debe de aplicar. En arroz había un problema muy serio con el picudito acuático del arroz y se controló con nemátodos. Hoy en Cuba el arroz nada más que se le aplica Beauveria para las partes de insectos de arriba, para los barrenadores, y nemátodos entomopatógenos para lo que son todas las plagas de la raíz, lo que hay en el agua. La papa, nosotros no somos grandes cosechadores de papa, pero sí cosechamos papa. El cubano le gusta mucho la papa, lo que es arroz y papa, pero tratamos de que sea
con medio sano y no aplicarle el paquete tecnológico que lleva la papa, que es muy alto, lleva muchos químicos y que los químicos son muy dañinos. Y sobre todo cuando usted fríe la papa, le hace esos químicos que usted aplicó como que se reactivan y son 3 veces más dañinos que cuando usted no la fríe. Entonces, de comer papa, cómanse la hervida y no se la coman frita. O coman zanahoria o chayote que ustedes tienen, o la otra que es muy rica, que a mí me gusta, que ¿cómo se llama? Es jícama, ¿no? Esa es muy rica. Y entonces dejen de comer papa y coman más esto, que van a estar más sanos y se le aplica menos químicos. Y la caña de azúcar, aquí hay muchos ya centrales que tienen el programa de Cuba y han mejorado mucho su rendimiento y han mejorado mucho su control, sus plagas con esto. Y en cultivos varios, allá en Cuba, la principal plaga que tenemos, y la he visto mucho también en México aquí, es la hormiga cortadora. Es una hormiga que se come el follaje, que yo no sé cómo ustedes le dicen, que se llama Ata insularis. ¿Es? Eso. Eso. Eso nosotros le preparamos una trampita y se las ponemos en las cuevas con hongo. La bibijagua descubre cuando usted toca lo que usted le aplica. No tenemos una sustancia en la mano que ella la descubre y no se puede tocar lo que usted le ponga. A la bibijagua tiene que ponerlo con una cucharita, tiene que ponerlo con un nylon, menos nunca con la mano. Usted le pone cualquier veneno a la bibijagua y ella va, la primera come, le avisa a las demás y siguió el bibijagüero, porque ellas se comunican, tienen el mismo sistema de comunicación que las abejas, que las hormigas. Y entonces es importante, cuando usted le pone un medio biológico, se pone el hongo, pues las va a controlar, pero como usted no lo aplicó con la mano, ya no tienen maneras de avisarse. El hongo es una espora que se las va llevando y las va distribuyendo. Y el tricodermas, cuando usted se las pone, ella la lleva al fondo, que es lo que hace el tricoderma. Como es un hongo antagonista, y ella lo que hace es ese follaje que ella se lo lleva al fondo del bibijagüero, prepara un hongo y de eso es lo que ella se alimenta. Como tricoderma se comió ese hongo, se lo contaminó, se mueren y nunca más usted va a volver a tener bibijagua en su rancho, si lo maneja de forma inteligente sin aplicarle químicos. Y entonces esto es como un lema, ¿no?, que nosotros decimos. Hemos mencionado algunos de los trabajos realizados por los diferentes autores en Cuba. No solamente son los investigadores, es el investigador, es el técnico, es el director del centro. Todo el mundo investiga, todo el mundo hace, todo el mundo aporta su esfuerzo. Nosotros nuestros conocimientos los damos, no los guardamos, no nos los llevamos a la tumba. Nos gusta que cuando estamos aquí capacitando, lo que sabemos lo compartimos. No es que yo le voy a decir algo que no se hace así, o le doy lo que... Cuando yo le digo, hágalo así, haga lo que le va a dar. Esfuerzo de mucha gente, de muchos investigadores, y que lo compartimos. Nosotros dimos algo útil, algo que le resolvió su problema. 3 veces le di una charla y al final no se quedaron con nada. Gracias.